En la cena de Navidad, mi abuelo levantó su copa y sonrió al otro lado de la mesa. Entonces, dijo, ¿te gusta la casa que te compré? Todos los tenedores se detuvieron en el aire. Parpadeé, confundida. ¿Qué casa? Por un segundo, nadie respiró. Entonces la mano de mi madre resbaló de su copa de vino, su rostro palideciendo. La sonrisa del abuelo desapareció, empujó su silla hacia atrás, el sonido cortando el silencio. Muéstrame la escritura. Ahora. Ese fue el momento en que todo se rompió. Pero lo que ninguno de ellos sabía, lo que incluso el abuelo aún no sabía, era que esta cena había sido planeada mucho antes de que se sentaran. 2 semanas antes de esa cena, no estaba pensando en escrituras ni casas, estaba pensando en el alquiler atrasado, las facturas pendientes y si los fideos instantáneos podían contar como cena 3 noches seguidas. Mi apartamento en Portland era pequeño, de esos lugares donde la calefacción hacía más ruido que mis pensamientos, pero era mío, o al menos la única cosa que pagaba yo misma. Cada diciembre, a mis padres les gusta recordarme cómo la independencia construye el carácter. Lo decían justo después de publicar fotos de sus viajes de esquí y sus coches nuevos. Los mensajes de mamá siempre comenzaban dulces y terminaban con una puya. Deberías aprender a administrar el dinero como lo hacemos los adultos. Nunca respondía. El silencio era la única manera de mantener la paz en nuestra familia. La única persona que nunca me hizo sentir pequeña era el abuelo Edward Brooks. Él era todo lo que mis padres pretendían ser: disciplinado, justo, silenciosamente poderoso. Cuando tenía 22 años, me dijo, «Algún día me aseguraré de que tengas un lugar propio». En ese momento, pensé que se refería a un consejo, no a una casa real. Él amaba los planes, no las sorpresas. Por eso, cuando me llamó una semana antes de Navidad, sentí algo extraño en su voz. Dijo, «Este año tengo un regalo especial para ti». Me reí. «Abuelo, no tienes que comprarme nada». Él rió entre dientes. «¡Oh, ya está hecho!». No volví a pensar en ello hasta más tarde esa noche, desplazándome por mi teléfono, mirando las publicaciones de mis padres desde su cena en Napa. Vino tinto, sonrisas pulidas, todo con el pie de foto. La familia lo es todo. Se sintió como una broma de la que no formaba parte. Se lo conté a mi amiga Clara. Estábamos en nuestro café habitual, ambas encorvadas sobre laptops, pretendiendo trabajar. Ella sonrió con ironía. «Regalo especial, ¿eh? Quizás finalmente se dio cuenta de que mereces más que sus obras». Sonreí, pero no me llegó a los ojos. O tal vez es otro sermón envuelto en un moño. Afuera, las luces navideñas parpadeaban contra la lluvia. Adentro, mi café se había enfriado. No lo sabía entonces, pero el regalo del que hablaba el abuelo no esperaba bajo un árbol. Esperaba para exponer todo lo que creía saber sobre mi familia. Unos días después, mientras buscaba una factura de un cliente en mi laptop, apareció un correo electrónico no familiar. Asunto: felicitaciones por la venta exitosa de la propiedad de Pacific Lane. Al principio pensé que era spam. Luego noté la dirección: Pacific Lane. Mi corazón dio un latido rápido y doloroso. Esa era la misma calle que el abuelo había mencionado una vez años atrás, el lugar que dijo que se adaptaría a mi luz solar. Miré el mensaje nuevamente, con la garganta apretándose. Vendida. Pero, ¿vendida a quién? Llamé a mamá, manteniendo la voz ligera. Oye, una pregunta al azar. ¿El abuelo alguna vez compró una casa en Pacific Lane? Hubo una pausa más larga de lo que debería ser. Entonces su tono se volvió etéreo. Oh, eso. Number. El mercado se desplomó ese año. ¿Recuerdas? No salió nada de eso. ¿Segura? Dije lentamente. Porque recibí este correo extraño.
Su respiración se cortó. Angelina, no deberías abrir cosas que no son tuyas. Siempre piensas demasiado. Y así colgó. Me senté allí, con el teléfono vibrando en mi mano, tratando de darle sentido a lo que acababa de pasar. Por primera vez, su calma sonó a miedo. Esa noche no pude dormir. Cada crujido en mi apartamento se sentía como un susurro que decía, «Mintieron». Investigué más a fondo, rastreando el correo hasta una inmobiliaria en Lake Oswego. A la mañana siguiente llamé, pretendiendo ser una compradora interesada en ventas recientes. La agente confirmó que la casa había sido vendida hace 3 años bajo el nombre de Thomas Brooks. No podía sentir mis manos. Mi padre, mi madre, la habían vendido y nunca me lo dijeron. Cuando el abuelo llamó más tarde para confirmar la cena de Navidad, casi le cuento todo, pero algo en mí se congeló. No estaba lista para ser quien le rompiera el corazón. En cambio dije, por supuesto que iré. Llevaré el postre. Después de colgar, miré por la ventana la nieve que caía. Las luces de la ciudad se volvían borrosas a través del cristal. Clara me envió un mensaje preguntando si estaba bien. Respondí. Creo que mis padres robaron algo que estaba destinado a mí. Ella respondió. Entonces asegúrate de que te lo devuelvan ellos mismos. No respondí. Solo cerré la laptop y susurré a la habitación vacía. Está bien. Entonces será la cena de Navidad. 3 días antes de Navidad, conduje a través de la ciudad bajo una lluvia helada hasta la oficina del abuelo. Su asistente, Sara, me recibió con su sonrisa tranquila habitual, aunque algo centelleó en sus ojos. Vacilación, quizás culpa. Solo quería dejar su regalo antes, dije, tratando de sonar casual. Mis dedos temblaban alrededor de la pequeña caja envuelta. Ella vaciló, luego bajó la voz. El señor Brooks pensó que ya te habías mudado. Por un momento, las palabras no tenían sentido. ¿Mudado? ¿A dónde? Sara miró alrededor, luego alcanzó un cajón y sacó una carpeta manila. Él habla de lo orgulloso que está de que finalmente tengas tu propio lugar, el de Pacific Lane. Sentí que el mundo se inclinaba. Pacific Lane, repetí. Ella asintió, susurrando ahora. La compró hace 2 años. Dijo que estaba a tu nombre. Dijo que tus padres manejaron el papeleo. Sus ojos se suavizaron. Él realmente cree que has estado viviendo allí. Tragué con dificultad. ¿Puedo ver algo? Ella vaciló de nuevo. Luego en silencio me entregó una fotocopia de la escritura original. Mi nombre, en negrita, inconfundible. Y luego, engrapado detrás, otro formulario. Un acuerdo de venta firmado por Thomas Brooks, la firma de mi padre. Afuera, el frío me golpeó como un castigo. Me senté en mi auto, agarrando los papeles hasta que se arrugaron. Quería gritar, pero el único sonido era el tic-tac del intermitente que había olvidado apagar. Esa noche llamé a Clara. La vendieron, dije secamente. Tomaron lo que era mío y le dijeron que lo tenía. Ella guardó silencio un momento, luego dijo en voz baja. Entonces, ¿qué vas a hacer? Voy a la cena, dije. A la mañana siguiente, me reuní con Mark Steele, el abogado de toda la vida del abuelo. No le conté todo, solo lo suficiente para hacerlo fruncir el ceño. «¿Usted estará allí, verdad?», le pregunté. Él me estudió. «¿Quiere que proteja a su abuelo o que exponga a sus padres?» «Ambas cosas», dije, en ese orden. Cuando salí de su oficina, la lluvia se había convertido en nieve. Portland tenía calles tranquilas, brillantes y blancas. Todo parecía limpio, intacto, excepto que yo sabía que no era así. Conduje a casa, doblé los papeles de nuevo en la carpeta y la coloqué en mi bolso. Mi reflejo en la ventana se veía más tranquilo de lo que me sentía. «Creen que son los que tienen un plan», susurré. «Pero yo también». La noche de Navidad llegó vestida de luz dorada y tensión silenciosa.
La familia Brooks se reunió alrededor de una mesa demasiado larga para la cantidad de corazones que aún se preocupaban. La araña centelleaba. El cristal reflejaba las llamas de la chimenea de mármol. Las risas flotaban como humo de escenario. Bonitas, falsas, ensayadas. Me senté frente a mis padres, escuchando a medias sus historias sobre inversiones y vacaciones. Cada palabra raspaba mis nervios. El abuelo se sentó a la cabecera de la mesa, la única persona cuya sonrisa aún parecía real. Siempre había sido el eje de esta familia, firme, inquebrantable. Me pregunté qué pasaría cuando se diera cuenta de que todo lo que construyó descansaba sobre mentiras. Levantó su copa. Por la familia, dijo cálidamente. El lápiz labial de mi madre captó la luz mientras sonreía. Siempre. La miré a los ojos por un segundo. Había algo detrás de su expresión, algo que parecía demasiado deliberado. Tuve que morderme la lengua para no preguntar por qué. La cena continuó con una conversación educada, del tipo en que todos hablan pero nadie escucha. El abuelo preguntó sobre mi trabajo, mis clientes, si el negocio era estable. Está bien, dije, tratando de mantener la voz pareja, aunque no tan rentable como vender la propiedad de otra persona. El tenedor de mamá tintineó contra su plato. ¿Perdón? Nada, murmuré, pero el calor ya subía por mi pecho. El abuelo se rió suavemente, tratando de aligerar el momento. Siempre fuiste aguda, Angie. Luego, casi como si estuviera probando el ambiente, se inclinó ligeramente hacia adelante. Por cierto, ¿te gusta la casa que te compré? Por medio segundo, pensé que había oído mal. Las risas se detuvieron. El zumbido de la araña se convirtió en silencio. Parpadeé. Mis labios se separaron, pero mi voz salió débil. ¿Qué casa? La pregunta cortó el aire. La mano de mamá resbaló de su copa de vino, el rojo derramándose sobre el mantel como sangre sobre la nieve. La mandíbula de papá se puso rígida. Los ojos del abuelo se movieron entre nosotros, la confusión profundizándose. «¿Qué casa?», repetí, más fuerte esta vez. El abuelo dejó su copa, el tallo haciendo clic contra la madera. Su rostro cambió, la incredulidad cuajándose en ira. «Muéstrame la escritura. Ahora». Papá intentó primero, su voz temblorosa pero defensiva. «Papá, este no es el momento». «Es exactamente el momento», intervino el abuelo, calmado pero afilado como el vidrio. «Confié en que administraras esa propiedad para ella». La voz de mamá se quebró. «Edward, por favor, nosotros solo». «Lillian», dijo, clavando la mirada en ella, «no me insultes con otra mentira». Cada sonido en la habitación se sentía magnificado, el crepitar del fuego, el tic-tac del reloj de pie, mi pulso, martireante. Sarah apareció en la entrada lateral como si hubiera estado esperando la señal. Le entregó al abuelo un sobre marrón. Él ni siquiera lo miró antes de llamar a Mark. Mark Steele entró, maletín en mano. «Señor Brooks», dijo con ecuanimidad. Me pidió que revisara algunas transacciones a principios de esta semana. Creo que querrá ver esto. Abrió el maletín, esparciendo documentos sobre la mesa. Observé cómo las caras de mis padres se descoloraban. Mark señaló la primera página. «Esta es la escritura de compra original. Compradora, Angelina Brooks, firmada y notariada». Pasó a la siguiente página. «Y esta, vendida 3 meses después por Thomas Brooks. Transferencia de fondos confirmada aquí». La mano del abuelo tembló mientras trazaba las firmas. «Vendiste su casa», susurró. «La que compré para su futuro». Papá tragó con dificultad. «Solo la estábamos administrando. Ella no estaba lista». «¿Lista para qué?», exploté, la ira liberándose. ¿Para tener algo propio? ¿Para dejar de necesitarlos? Mamá se acercó a mí, desesperada.
Cariño, lo hicimos por ti. Estabas luchando. Pensamos. Retiré mi mano. No. Pensaron que podían ocultarlo. El aire era pesado con calor, del tipo que precede a una tormenta. El abuelo se puso de pie entonces, lenta, deliberadamente. La silla raspó el suelo con un sonido que hizo a todos estremecerse. A partir de hoy, dijo, ustedes no vuelven a hablar por ella. Nadie respiró. Mamá comenzó a llorar, el rímel corriendo por su rostro. Edward, no queríamos hacerle daño. Pero lo hicieron, dijo en voz baja, y lo hicieron mientras sonreían en mi mesa. Metió la mano en el bolsillo de su chaleco y sacó una pequeña bolsita de terciopelo. Una llave plateada se deslizó en su palma. Me miró. Estaba destinada a ser tuya, Angie. Todavía lo es. La colocó frente a mí. Mis manos no se movieron al principio. No podía. Mi garganta estaba apretada por algo entre el alivio y el dolor. Papá se puso de pie abruptamente, su silla volcándose. «¡Somos tu familia!», gritó. «No puedes excluirnos por un malentendido». Los ojos del abuelo se endurecieron. «Tienes razón. Son tu familia, pero no la mía». Silencio. Del tipo que resuena más fuerte que los gritos. La voz de mamá se quebró de nuevo. «Angelina, por favor, dile que podemos arreglar esto». Finalmente, miré hacia arriba, firme. No pueden arreglar algo que vendieron. Mark recogió los papeles, colocándolos ordenadamente de nuevo en la carpeta. Comenzaremos los procedimientos de reembolso por la mañana. Sarah se quedó quieta detrás del abuelo, su expresión indescifrable, quizás lástima, quizás satisfacción. El abuelo exhaló largo y pesado. «Feliz Navidad», dijo suavemente, no a ellos, sino a mí. Descansó una mano sobre mi hombro, la misma mano que una vez me enseñó a dibujar líneas rectas cuando era pequeña. «Siempre tuviste ojo para el equilibrio», murmuró. Mamá se cubrió la cara. Papá se dio la vuelta, murmurando algo que no pude oír. No importaba. El sonido de sus excusas ya no tenía peso. Me puse de pie, la llave fría en mi palma, y miré alrededor de la habitación. Las luces del árbol parpadearon. El aire olía a pino y traición. Había imaginado que la venganza se sentiría ardiente, pero se sintió silenciosa, como el final de una canción larga y triste. Cuando finalmente salí, el aire de la noche cortó mis mejillas. La nieve había comenzado de nuevo, copos suaves flotando hacia la barandilla del porche. Detrás de mí, a través de la ventana, podía ver al abuelo todavía de pie, alto, una silueta contra la luz cálida. Adentro, mis padres se sentaban pequeños y silenciosos, atrapados en sus propias mentiras. Me susurré a mí misma, casi una oración. Querían que me ganara la vida. Acabo de hacerlo. Y con eso caminé hacia la nieve, libre, fría y despierta por primera vez en años. A la mañana siguiente, la casa estaba tranquila. Nadie mencionó la noche anterior, pero todos sentían su peso. El coche de mamá y papá se había ido antes del amanecer, solo 2 huellas de neumáticos curvándose por el camino nevado. No se despidieron. El abuelo me encontró en la sala de sol, sentada con una taza de café frío. Sus movimientos eran más lentos de lo habitual, del tipo que viene después de una decepción demasiado profunda para nombrar. Dijo suavemente: «Les di demasiada confianza. Pensé que el dinero podía mantenernos honestos. Miré hacia arriba. Tú creíste lo mejor de ellos. Eso no es un error». Él negó con la cabeza. «Tú me recordaste cómo es realmente la honestidad». Metió la mano en su chaqueta, sacó un sobre y lo deslizó sobre la mesa. Adentro había papeles nuevos, mi nombre impreso claramente en la parte superior. La escritura de propiedad, esta vez sin firmas faltantes. «Hice que Mark rehiciera todo anoche», dijo. «Es oficial. La casa es tuya. Y lo de ellos se manejará por separado». Mi garganta se apretó. «Abuelo, ni siquiera sé si todavía la quiero».
Él sonrió, cansado, pero cálido. No tienes que mudarte de inmediato. Solo sabe que está esperando, como yo lo estaré cuando me necesites. Más tarde esa semana, las noticias se extendieron por los círculos empresariales de Portland. Thomas y Lillian Brooks habían sido removidos silenciosamente de varias juntas directivas. La reputación de la familia Brooks, una vez pulida, ahora llevaba una grieta tenue. Pero nadie fuera de allí conocía la historia real. No me sentí triunfante, no me sentí vengativa, solo más ligera. Tomando café con Clara, le dije que no había ganado nada. Solo dejé de perderme a mí misma. Ella asintió, sonriendo. Así es como se ve ganar realmente. Cuando salí del café, la nieve se había derretido en un brillo delgado en las aceras. Por primera vez en años, caminé sin mirar por encima de mi hombro. Una semana después, conduje hasta Pacific Lane. La calle estaba tranquila, bordeada de siempreverdes cubiertos de nieve. La casa estaba allí, paredes blancas, ventanas altas, un porche delantero esperando como una mano abierta. Salí del auto, el aire, fresco y limpio, y sostuve la llave plateada a la luz de la mañana. Por primera vez, no me sentí como la hija de alguien o la decepción de alguien. Solo yo. Giré la llave en la cerradura y susurré, hogar. La justicia no siempre grita. A veces simplemente se pone de pie. Si esta historia resonó en ti, comparte tus pensamientos y suscríbete para más historias familiares reales como esta.